Nos ocupamos para que tengas una mirada perfecta. Por eso en Óptica Tu Mirada tenemos la mejor atención con profesionalismo, de acuerdo a tus necesidades. Lentes recetados y de sol. Visítanos en Alberto Méndez, número 163. Teléfono 4522-0053. WhatsApp 091-424-870. Son más buenos, son los fiambres Otonelo. Señor, ¿me hace usted el favor? Me da otro panchonelo. ¿Otro pancho Otonelo? Otro jamonelo. ¿Otro jamón Otonelo? Otro chorinelo. ¿Otro chorizo Otonelo? Dame los choris. Todos míos. Pida todos los que quieran, lleve panchos a su mesa. Otonelo es pura calidad. Son más ricos, son más buenos, son los fiambres Otonelos. Lleve otro pancho Otonelo. Otro. Bienvenida, gracias por compartir un rato con nosotros. Acá estamos con Natalia Lemos, terapeuta holística. ¿Estoy en lo cierto? Exacto. Bueno, sabés que de repente casi todo nuestro vocabulario viene del griego y yo como soy muy curioso, cuando hablan de holística, creo que quiere decir todo. Holos. Ahí va. Entonces, siempre tratamos de, yo me pongo en primera persona porque cuando hay algo que para mí es nuevo, y vos dirás, pero mirá que esto tiene, trato de investigar y no cuestionar, sino aprender. Para mí es todo un aprendizaje. Por más que puedo estar de acuerdo o no, pero igual. La idea de que vinieras a compartir un rato con nosotros es saber más de esto, de lo que vos practicás, y preguntarte que, por ejemplo, si es una terapia alternativa o práctica, o una pseudoterapéutica, o sos una pseudoterapéutica. Cosa que he escuchado por ahí que dicen que carece de respaldo científico. Más o menos explícame un poquito a ver cómo. Ok, bueno, yo creo que podríamos empezar como por la base, ¿no? De qué es la biodecodificación. La terapia holística se llama así justamente porque trata a la persona como un todo. Tenemos la medicina que trata el cuerpo, tenemos la psicología que se ocupa de la mente. Entonces aparecieron las terapias holísticas que no son nuevas. Estamos hablando de medicina china, que lo que hacen es tratar
cuerpo, mente y energía o espíritu. Entonces lo que hacemos con las terapias alternativas es tratar a la persona como un todo. Apoyamos a la medicina, apoyamos a la psicología. Tiene una base científica en el sentido que si hablamos, por ejemplo, de la biodecodificación, que es la búsqueda del conflicto emocional que hay detrás de la enfermedad, el origen fue en los principios de los 80 con un oncólogo, Hammer. Él era un hombre muy sano, muy exitoso en su trabajo, y él tiene un accidente en el que matan a su hijo. Un tiempo después, él desarrolla un cáncer de testículo y empieza a hacer como una asociación, ¿no? Entre, bueno, un gran duelo que estoy pasando, la muerte de mi hijo, esta enfermedad específica que tiene que ver con la descendencia, y él cambia completamente su metodología de trabajo y le empieza a preguntar a sus pacientes, contame qué te pasó antes de enfermarte. ¿Cuál eran tus problemas? ¿Cuáles eran tus dolores? Y él dedicó toda su vida a investigar esto, ¿no? Y lo que hizo fue confirmar unas leyes de hierro que se llaman, que tienen que ver con que para que aparezca una enfermedad, la persona tiene que haber vivido un gran conflicto emocional, no haberlo podido hablar, no haberlo podido trabajar, procesar. Y entonces, a partir de ahí, se empezó la parte científica, ¿no? El estudio de cómo las personas llegan a la enfermedad. Está la medicina germánica, que es como más fuerte en el sentido de que tiene más investigación científica. Y hoy en día estamos hablando de la epigenética, que es una ciencia completamente avalada, que también apareció por allá por los 80 con un genetista que demostró que el medio químico que la persona tiene en su cuerpo puede activar genes. O sea, si yo estoy triste o estoy contento, puedo despertar o desactivar genes de diferentes enfermedades. Porque si yo estoy muy triste, tengo cortisol, tengo diferentes hormonas en mi cuerpo, tengo una química particular. Y esa química es la que me puede enfermar. ¿Qué diferencia tiene con otras terapias? Y bueno, yo creo que lo que tiene hoy en día y lo que va a unir mucho que ya lo está uniendo en la biodecodificación con la medicina, es que tiene esta base científica y que no deja como mucha cosa al azar, en el sentido de que se busca desde el conocimiento, ¿no? Se busca desde una base médica, bueno, obviamente científica, y lo que se busca es acompañar a la persona a hacer el proceso médico, pero a la vez el proceso emocional. Y que es más rápida. No pasamos meses o años trabajando con la persona. Se puede hacer, sí, en varias sesiones, pero es una terapia rápida. Y creo que eso es una de las cosas diferentes. ¿Cómo se explica que una emoción atrapada, porque en realidad capaz que es lo que encontrás cuando hablas con alguien, se transforma en un síntoma físico? Y porque hay un desequilibrio. Cuando a todos nos ha pasado, por ejemplo, de que tenemos algún problema y sentimos como el nudo en la garganta, o hay gente que es más emocional y si está nerviosa no puede comer, o va al baño, ¿no? Como que todos tenemos, cuando estamos nerviosos tenemos como nuestra cosa, en mi caso, por ejemplo, es esto, se me cierra el estómago. Nosotros somos seres emocionales que pensamos. Primero está la emoción, y ahí aparece el inconsciente. Que el inconsciente, estamos hablando desde Freud, que habló de esta masa inconsciente que nosotros tenemos, que después lo trabajó Jung, que lo trabajó desde un lado más holístico, y acepta y nos trae como el inconsciente desde un lado simbólico, metafórico, pero donde está toda nuestra historia. Nosotros ahí tenemos almacenado desde los marcadores de nuestro árbol genealógico, los 9 meses que estuvimos en la panza de mamá y toda nuestra historia. No se perdió, se guarda ahí como si fuera una gran computadora. Y eso nos habla a nosotros, no tanto a través de los pensamientos, sino de las emociones. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien y por ahí esa persona nos cae mal y decimos, si no dijo nada todavía. Claro. ¿No? Es porque nuestro inconsciente maneja el 95% de la información que nosotros
movemos durante todo el día, lo que sentimos. Entonces nuestro inconsciente va mucho más rápido que nuestra mente. Se dice que nuestro inconsciente decide y nuestra mente justifica. Yo siempre hago un ejemplo, digo, bueno, pero si ahora nos vamos de acá y comemos papas fritas. Yo creo que decidí que voy a comer papas fritas. Pero ¿por qué hoy? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué en este momento? Vos hablaste del inconsciente y bueno, el nombre Sí, de me esto. encantó, yo dije tal cual. ¿Cuál es el rol del inconsciente en todo el proceso? Sería la pregunta. Hace poco vi un ejemplo que me encantó. Digo que lo vi porque no es mío, o sea, no lo inventé yo, pero me encantó. El hombre hablaba de los ataques de pánico, por ejemplo, o la ansiedad, ¿no? Y cómo lo explicaba. Y él decía, nuestro córtex, esta parte de nuestro cerebro que es la que piensa, la que razona, la que habla, la que cree que tiene el control, es como si fuera un enanito. Y nuestro inconsciente es un gigante enorme. Estamos hablando del 5% que maneja el enanito de información y el 95% del inconsciente. Entonces, el inconsciente es un gigante enorme y el enanito lo tiene agarrado, esto que hacemos nosotros, ¿no? Como tenemos un problema y lo pensamos y lo pensamos y lo pensamos y creemos que tenemos las cosas bajo control. Pero por allá el gigante no quiere más. Que puede pasar, por ejemplo, que no quiero ir más a ese trabajo, o no quiero estar más con esta pareja, o no quiero vivir más en esta ciudad. Se fue como envalentonando, ¿no? Un día no quiero, otro día no quiero, otro día, hasta que llega un momento que se para y dice, basta. Y el enanito pierde completamente el control, porque es un desequilibrio de tamaños, digamos. Así funciona nuestro inconsciente. Y así por ahí la gente de repente se encuentra con una enfermedad o con un problema grande y no se dio cuenta, porque estamos acostumbrados a negar, no es como que, bueno, no me gusta mi trabajo, pero voy porque creo que no puedo tener otro trabajo, porque me siento obligado, voy un día, voy 2 días, voy 3 días, y me voy como negando a mí misma. Voy negando que seguramente tuve mensajes. Primero, que no querer ir. Segundo, tal vez un día me resfrío, tal vez otro día tengo un problema más grande. Y el inconsciente va acumulando y me va diciendo, mirá que acá no, porque nuestro inconsciente, como decía Jung, quiere ir hacia adelante y hacia la luz. O sea, quiere que nosotros estemos bien. Y ahí aparece el árbol genealógico, pero ¿por qué tomamos decisiones que no nos hacen bien? En realidad, comparando las épocas, digo, venimos de un lugar donde tenés que trabajar porque no hay otra. Entonces, bajo la necesidad del trabajo, capaz que en aquella época nuestro inconsciente no era tan real como el de ahora. Sí, no tenían la capacidad de parar y mirar. Era otro nivel de vida. La gente trataba de sobrevivir, de criar a sus hijos, de cumplir con lo que tenían que cumplir. A veces yo, cuando miramos el árbol genealógico en sesiones, la gente dice, sí, porque fíjate que mi abuela, porque tu abuela hizo lo que pudo. Si hubiera sabido las cosas que sabemos hoy, tu abuela no hubiera hecho las cosas que hizo o las decisiones que tomó, ¿no? A veces pasa mucho con personas que abandonaron la familia. Eran otros tiempos y tenían otras herramientas. Y está bárbaro. Nosotros hoy, por la evolución que hemos tenido, por las herramientas que tenemos y por las cosas que sabemos, podemos elegir distinto. Y a veces igual hay personas que tienen que trabajar en un lugar que no les gusta. Sí. O sea, eso no lo vamos a negar porque es real. Pero empieza el cambio cuando uno empieza a entender que el poder lo tiene uno. Y decir, bueno, tengo que ir a este trabajo por ahora, porque todavía no tengo otra posibilidad. ¿Cómo puedo hacer para pasarla mejor? Si yo me doy cuenta que la responsabilidad de mi bienestar es mía. Porque yo no puedo tocarte y hacerte sentir mal, si vos no querés. Si vos tenés un buen día y venís bien, a todos nos ha pasado, que tenemos un buen día y pasa algo y es como, bueno, no pasa nada. O tenemos un mal día y nos dan una buena noticia y no nos importa. Porque el poder lo tenemos en nosotros. Podemos elegir cómo. No podemos elegir lo que nos pasa, pero podemos elegir cómo responder. Y esa creo que es la responsabilidad mayor que tenemos todos. Porque no solo por nosotros, por nuestro sistema.
porque eso es lo que nos aleja de una enfermedad, de mayores problemas. ¿Cómo me puedo sentir hoy? ¿Cómo me podría sentir hoy? Tu primer contacto con esta práctica, Esa historia es muy buena. ¿y qué te llevó a convertirte en esto? Bueno, yo fui mamá muy joven. Fui mamá a los 18 años. Estaba estudiando en Montevideo, quedé embarazada y bueno, me volví a Colonia. Pasé por una gran depresión, que a esto que hablabas de que antes no teníamos herramientas, yo recién 15 años después me di cuenta que yo había estado muy deprimida, porque nadie se dio cuenta. Yo pasé todo el embarazo acostada, llorando, haciendo un duelo tremendo, pero nadie tenía la capacidad de decir, esta chiquilina capaz que está un poquito deprimida. Bueno, cuestión que Manu, mi hija, que ya tiene 26, fue creciendo. Cuando entró en la adolescencia, nos matábamos mal. Teníamos una relación, pero pésima. La diferencia de... Que habíamos tenido la infancia fue hermosa, éramos muy compañeras, nos llevábamos muy bien, pero cuando ella entró a la adolescencia fue caos absoluto. En mi familia de origen, lo que era psicología, bueno, era todo tabú. ¿No? Estas cosas eran de esto, no, para los locos, ¿no? La típica. Cuestión que, bueno, cuando empecé a tener esta relación tan difícil con mi hija, yo dije, yo tengo que hacer algo distinto, porque no, yo había tenido una relación bastante complicada con mi mamá. Y, bueno, busqué una psicóloga, fue lo primero que la quiero muchísimo porque me ha ayudado un montón. Y empecé a trabajar con ella, me empecé a dar cuenta que la chiquilina no tenía, digamos, la culpa, la responsabilidad era yo y que no tenía como la capacidad de cambiar tan rápido como ella necesitaba. Y un día, viendo videos, encontré a Corbera, que es un español muy conocido porque es como el padre de la biodecodificación, porque él unió árbol genealógico con la biodecodificación original, con la parte física y biológica. Empecé a ver un video de él y dije, me encantó. Ahí fue cuando dije, yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiarlo porque me empecé a dar cuenta de que estábamos repitiendo patrones del árbol genealógico. Mi mamá se había llevado muy mal con su mamá. Y en la biodecodificación hay algo que es muy importante, que se trabaja a la persona en un todo, pero tenemos un inconsciente biológico muy fuerte. Nuestro inconsciente biológico funciona como si estuviéramos todavía en la sabana luchando contra el león y luchando contra los depredadores. Entonces se activan cosas cuando yo siento que algo no es seguro. Y por ejemplo, en las mujeres, cuando aparece la primera menstruación, paso de ser niña a ser mujer. Entonces, para mi inconsciente, mi hija pasó de ser una niña a ser una mujer. Y en mi familia el patrón era, las mujeres competimos. Las mujeres no somos compañeras. Entonces, por más que nosotras veníamos teniendo una relación preciosa, a partir de ahí pasamos a ser como enemigas. Exacto. Sí, y cuando lo estudié lo entendí. Y cuando empecé a estudiar y empecé a ver este mundo tan maravilloso, dije, yo tengo que salir a contarlo, porque así como yo estuve atrapada en miedo, en dolor, en creencias que me limitaban un montón, sé que hay mucha gente que está en esa situación y que quiere cambiar, que necesita saber. Entonces lo tomé ahí como un propósito, ¿no? Decir, yo quiero salir y en ese momento yo tenía un centro estético y a las pobres clientas las volvía locas contándoles, ¿no? Porque lo que vos tenés, y fíjate. Claro. Y bueno, y después con la pandemia fue cuando me animé a abrirme, a decir, bueno, empiezo en las redes, con el podcast, con algún vivo, porque ahí la gente la está pasando muy mal. Y yo tengo herramientas que pueden ayudar. Y creo que ahí fue como la segunda vez que dije, bueno, listo, esta es mi bandera. Bien. Cuando llega una persona X a una sesión, tu primer contacto, digamos, ¿cómo es? Sin llegar a contar detalles, pero digo, ese primer contacto con una persona que quiere tratarse. Bueno, primero lo importante es que la persona venga con un tema claro a trabajar.
Porque necesitamos tener como una guía, ¿no? La vida de una persona es como un caleidoscopio enorme de cosas y es importante que la persona llegue con una pregunta. En biodecodificación, por ejemplo, llegan con un síntoma, con una enfermedad, con un problema con algún familiar, o tal vez no me siento bien, no me siento cómodo, me siento triste. Y a partir de ahí lo vamos desarrollando viendo hacia dónde vamos, porque puede ser en biodecodificación y bueno, ¿qué pasó? Generalmente cuando aparece una enfermedad es, bueno, si es una enfermedad que se ha repetido en el tiempo, la primera vez que apareció tu enfermedad, ¿qué te estaba pasando? En el caso de relaciones, trabajamos mucho con lo que es la infancia, porque no elegimos la pareja porque sí, la elegimos inconscientemente. El amor es muy inconsciente, ¿no? Nadie dice, bueno, conocí a este hombre o a esta mujer, es perfecta, tiene todo lo que yo quiero para enamorarme. No, me enamoro y muchas veces capaz que justo no era la mejor lógica opción. Entonces el amor es muy inconsciente. Y ahí hay algo para ver de por qué yo me enamoré de esta persona, dónde estoy repitiendo los patrones. Muchas veces la primera relación que yo conozco es papá y mamá. Entonces primero vamos a, bueno, el origen de eso, que puede ser en la vida de la persona o en la historia, en su infancia o en el árbol genealógico. Ni que hablar, por ejemplo, si la persona se llama igual que la abuela. Los nombres son súper importantes. Yo siempre, a veces, antes se usaba mucho lo de repetir los nombres para honrar a papá, al abuelo, a la abuela. Y es un marcador muy fuerte el nombre. Porque cada vez que repetimos ese nombre, es como que inconscientemente estamos hablando de la misma persona. Si yo me llamo igual que mi abuela, bueno, mi mamá no se está refiriendo a mí como hija, se está refiriendo a mí como su propia mamá. Claro. Entonces, si se llama igual que alguien, bueno, ya entramos por ahí y ver qué se está repitiendo, cuál es la necesidad del sistema familiar para que yo me llame igual. Hay un mito o realidad en esto de que la mujer elige como pareja, ¿no? Inconscientemente alguien parecido al padre sí. Y el hombre a la madre. Sí. Es algo que se escucha mucho, ¿no? Sí, porque en realidad se busca como la esencia de la persona, ¿no? Yo me voy a identificar con mi mamá y voy a identificarme en la manera que papá amó, o bueno, si no la amó, cómo trató a mamá. Y en mi inconsciente, eso, como yo soy mujer, es lo que yo merezco que me den. Ese tipo de amor es lo que yo merezco. Entonces voy a terminar eligiendo un hombre que no quiere decir que sea exactamente igual, sí. Porque incluso muchas veces funciona o porque es igual o porque es completamente diferente. Pero de las dos maneras yo no estoy eligiendo en libertad. Estoy eligiendo lo mismo o me estoy tratando de alejar lo más que puedo de eso, pero de todos modos no es lo que yo libremente elegiría. Entonces sí, se repiten los patrones, se repiten las dinámicas de pareja, porque aprendí que amor era eso y tal vez había violencia y había un montón de cosas, pero es lo que yo aprendí. Nosotros hasta los 6, 7 años no juzgamos lo que vemos, lo absorbemos como si fuéramos esponjitas. Entonces no tiene tanto que ver lo que escuchamos, sino el sistema, cómo se mueve, las dinámicas, y eso es lo que yo crezco convencida de que es lo que es. Ni siquiera lo cuestiono hasta que un día por ahí me pasa algo fuerte, una enfermedad o algo, y ahí me empiezo a cuestionar. Pero si no, yo voy en automático repitiendo el patrón heredado. Cuando vos hablabas de las enfermedades, puede ser que alguien haya pasado, como se dice, las 1001 uh-huh. Y no le pase nada. Sí. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué es más fuerte mentalmente? Sí, nuestro cuerpo es neutro en el sentido de que no toma decisiones por sí mismo. Está en una conexión constante con lo que nosotros pensamos. Uh-huh. De hecho, una cosa muy importante que es una ley del inconsciente, que para nuestro inconsciente lo real, lo simbólico y lo imaginario es lo mismo. O sea, si yo pongo un micrófono, todos lo estamos viendo.
Pero si yo te muestro una imagen de un micrófono para tu inconsciente, vos estás viendo un micrófono. Y si yo te digo, imagínate un micrófono, para tu inconsciente es un micrófono. Por eso es muy importante las cosas que miramos en televisión. Eso siempre le digo, sobre todo a los padres, porque estamos programando esas mentes con lo que están viendo. Para que se me fue la pregunta, perdón. Si alguien que pasó Sí, muchas cosas. Claro, el tema es cómo lo encara, porque si esa persona está convencida de que la vida, y conozco casos de personas que son duras, pero duras a nivel de que no hablan de emociones, o sea, es como que son gente cerrada, pero ellos lo toman como una batalla, como que esta enfermedad es una lucha, esta enfermedad es una batalla y esta batalla yo la voy a ganar. Y salen adelante. El tema es que el sistema se va sobrecargando, porque eso se va a repetir, porque apareció ahora para que yo pueda ver algo distinto. Sí. Y yo lo tomé como vengo, sintiendo que el mundo es una lucha y a la que le tengo que ganar. Entonces, hoy me voy a sanar, mañana me voy a sanar, pero van a seguir apareciendo marcadores de que hay algo para mirar. O tal vez no se enferma, pero tiene muchos problemas en las relaciones, muchos problemas en el trabajo. Sí, todos conocemos ese tipo de personas. Un ejemplo sencillo de qué conflicto emocional suele estar detrás de un síntoma común, como por ejemplo una alergia, un dolor de estómago. Dame un ejemplo sencillo. Bueno, que es una de las cosas maravillosas de la biodecodificación, que se puede hacer como un mapeo. Para cada enfermedad hay un conflicto asociado. Entonces no vamos como a ciegas. Cuando la persona aparece con un tema de alergia, por ejemplo una dermatitis, la piel es el órgano más grande del cuerpo y es el que nosotros cuando somos bebés más sentimos. Somos mucho más sensibles al tacto y necesitamos ese tacto. Entonces cuando aparece una dermatitis generalmente lo que hay es un conflicto que tiene que ver con falta de tacto, que es me gustaría que alguien más me abrazara, me tocara, porque de hecho, por ejemplo, te tocas más, o sea, cuando tenés te pica o algo, naturalmente uno se toca más, es como una necesidad de contacto, necesidad de protección. El estómago tiene mucho que ver con el enojo. Que estas cosas también, después de que Hammer y todos los científicos y los médicos que vinieron después, hicieron la unión con la medicina china, porque la medicina china tiene los meridianos, no puedo hablar mucho porque no sé de medicina china, pero que también hablan de que los órganos están asociados a ciertas emociones y a ciertos bloqueos. El estómago tiene mucho que ver con lo que yo puedo digerir o no. Cuando nos pasa algo decimos, esto no lo puedo tragar, o sea, lo decimos como en automático. Entonces, ¿qué está pasando en mi vida que yo no estoy pudiendo digerir? Algo que me enoja, algo que me frustra, algo que lo siento como un ataque. La gastritis, por ejemplo, que es algo como más crónico, tiene que ver con eso, con algo que yo no estoy... Como si fuera un dragón que escupe fuego. Bueno, que si yo pudiera escupir fuego, ¿a quién se lo escupiría? Bueno, por ejemplo, después tenemos el hígado, tiene mucho que ver con la carencia, con la sensación de que falta sostén. Y seguramente si vamos para atrás en el árbol genealógico, hubo historias o por gente que falleció por grandes hambrunas. De hecho, hay un estudio que se hizo hace muchos años en un pueblo en Europa, de un pueblito que hubo una gran hambruna y un gran porcentaje de ese pueblo falleció porque, bueno, no habían recursos. Estamos hablando de años y años. Dos generaciones después, las personas descendientes de los que habían sobrevivido seguían presentando síntomas y enfermedades como si ellos hubieran pasado esa gran carencia. Porque lo que se hereda del árbol genealógico, además de la genética, es la manera de estar en el mundo. Entonces, si yo tengo marcadores de... Por ejemplo, hoy pasa mucho, hay un gran porcentaje, y a mí me llegan a sesión muchas mujeres que no están pudiendo tener hijos, y que hacen análisis y los médicos le dicen que en teoría está todo bien.
Y nos ponemos a mirar el árbol genealógico y hay abuelas que tuvieron muchos más hijos de los que hubieran querido, o abuelas o bisabuelas que perdieron muchos hijos, o por guerras, o por... Entonces hoy en día el inconsciente dice, no queremos volver a pasar por ese dolor. ¿Cómo hacemos? No tengamos hijos. Simple. Sí. Entonces, cada síntoma nos habla de una emoción asociada siempre. Claro, una de las cosas que vemos los más grandes, y nos vemos y nos asombramos, de que, no digo en todo, pero hoy por hoy hay una parte de la sociedad que puede vivir, como le decimos nosotros, al filo de la cornisa. No importa si se le vence nada, si tienen para comer, si tienen para... ¿viste? Y nosotros estamos pendientes de llegar a fin de poder pagar el agua, de poder pagar la luz. No sé si eso va en generaciones, pero yo es algo que no sé cómo hacen. Y sí, creo que es un tema generacional de equilibrio, ¿no? Nosotros venimos de una generación hiperresponsables, que no podíamos dejar pasar nada. Y lo que hacíamos tenía que ser lo mejor. Es como que, no sé si la excelencia, pero si hacías algo, vos tenías que tratar de ser el mejor en eso y ser hiperresponsable en todo. Y esta generación nueva que vio el dolor que causó todo eso, porque no es que a nosotros nos hubiera hecho Sí, feliz sí, seguir. Y hoy en día los vemos y decimos, uy, qué bueno que estaría sí, poder preocuparme un poco menos por todo. sí. Entonces esa generación que fueron niños viendo a sus papás pasarla mal inconscientemente, lo que hablábamos hoy, o son hiperresponsables o sueltan la chancleta y dicen, bueno, listo, que sea lo que tenga que ser. Pero siempre funciona así, es como que va como en un péndulo. Cuando hay mucho de esto, la próxima generación probablemente, la próxima o la siguiente, se va a ir al otro extremo. Y nos molesta justamente porque nos toca la herida. Claro, claro, sí puedo decir, ¿cómo hacen? O sea, es medio como que... Pero bueno, hay que irse adaptando a estas cosas que... Claro, y Pero, también ahí nos podemos preguntar, ¿y por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué no nos permitimos? No te digo ya todo, pero ¿por qué no me puedo permitir soltarme un poquito más? ¿En qué me podría relajar un poco? Porque eso tiene mucho que ver con la figura paterna, en el sentido de la autoridad, ¿no? de lo que me... Inconscientemente las órdenes internas que me llegaron. claro, y los que no la tuvieron... Y los que no la tuvieron, bueno, tal vez tuvieron una figura paterna que puede haber sido un abuelo, un tío. Y si no, bueno, lo que veo en el alrededor, ¿no? Lo que siento, probablemente si fui un varón me voy a convertir en un hombre muy protector. Las dos cosas, o muy protector o No me importa. o soy mi papá y abandono también. Pero me voy a criar desde esa herida, desde la herida del miedo a que me abandonen. Entonces tal vez voy a hacer tratar de ser como lo más perfecto posible con mi familia. Tienden a ser hombres que son como muy protectores, que son muy familiares, por el miedo al abandono, justamente. Cuanto más estoy y más cuido, mi inconsciente cree que no me va a volver a pasar. O no tengo familia directamente porque para no pasar por ese estrés. ¿Cómo convivís o cómo convive la biodescodificación con la medicina tradicional? Hermosamente. Me imagino. Hermosamente porque depende del médico, ¿no? Claro. A Hammer mientras vivió, ya falleció. Le sacaron el título, le hicieron la vida imposible, se la hicieron muy difícil porque la medicina es una herramienta hermosa, como digo yo, porque necesitamos saber qué tenemos, necesitamos los diagnósticos, los medicamentos. Se ha alargado muchísimo se ha mejorado mucho la calidad de vida y un montón de cosas, pero se queda en el síntoma, ¿no? Se queda en, bueno, vos tenés esto, vas a tener que tomar esta medicación para toda la vida, esta enfermedad es crónica, Claro. y hoy en día ya está más que demostrado que las enfermedades se curan, las personas se pueden curar si la persona vuelve a su centro, trata su herida emocional, trabaja sobre sí misma. Hay personas que con diabetes que se han curado, bueno, ni que hablar con cáncer
se están estudiando mucho hoy desde la medicina estos casos de las personas que se curan porque hacen un trabajo. Pueden seguir o no con la medicina, eso es una decisión personal. Nosotros de la biodecodificación nunca, jamás le vamos a decir a alguien Suspender el jamás. tratamiento. No, porque eso es una decisión completamente personal y la persona necesita estar convencida de lo que está haciendo. Porque está el efecto placebo, que eso también está súper estudiado, ¿no? Como si yo te doy una pastilla de azúcar, pero vos estás reconvencido de que eso te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y está el efecto nocebo. Si vos estás reconvencido que algo te va a hacer mal, te va a hacer mal, porque lo que tiene que ver es la creencia con la que yo lo estoy tomando. Entonces la medicina, y conozco médicos, y he trabajado con médicos amorosos que súper abiertos de mente, que entienden esto, entienden que hay que trabajar de la mano. Y incluso he hablado con médicos que me han dicho, la biodecodificación va a terminar entrando a la medicina como un brazo más, porque necesitamos unir fuerzas, porque no somos enemigos. La industria médica hace bastante fuerza. Sí, hay mucho de eso. Sí. Pero la biodecodificación bien entendida no se mete con la medicina. Aporta, acompaña y creo que es como una parte muy importante de la persona. De hecho, por ejemplo, hay algo que está muy estudiado también, que es el conflicto de diagnóstico. Cuando la persona llega a la consulta y el médico le da el diagnóstico de una enfermedad que se podría decir grave. Uh-huh. Nosotros no hablamos de enfermedades más graves o menos graves, todo tiene que ver con un desequilibrio y tenemos la capacidad de curarnos de cualquier enfermedad. Pero la manera en la que el médico le dice a la persona y le da el diagnóstico condiciona muchísimo si esa persona se va a poder recuperar o no. Claro. Porque cuando yo voy en esa situación de vulnerabilidad, el médico es la autoridad mayor. Ahora ya no, pero en la generación anterior el médico era palabra santa. el médico. Sí. Y los médicos eran médicos, psicólogos, eran todos en la familia. Entonces la persona ya va vulnerable en un estado hipnótico, porque ya voy tomado por mi emoción y no voy pensando. Entonces la manera en la que el médico me da el diagnóstico es súper importante para que yo me pueda recuperar o no. Me pasó un caso personal con mi papá de un médico que yo lo acompañé y el médico le dio un diagnóstico y yo le dije, discúlpeme doctor, entiendo que usted tenga que darle el diagnóstico de esta enfermedad, no estoy de acuerdo en la manera que usted se lo dé. Más que nada pensando en mi papá, Uh-huh. que tuviera en ese momento un contrapeso de lo que el médico le había dicho, ¿no? Pero que entre la parte emocional a la medicina me parece que es algo que sería genial, súper importante, y que entendamos que somos parte de lo mismo. Todos queremos que la gente esté mejor. Claro, sí. Todos tenemos el mismo propósito. De hecho, he escuchado médicos decir, quiere curarse, tiene el ánimo de curarse. Y bueno, eso es sin medicina. Lo escuchaba de nuestras abuelas. Hablaban de esas cosas, entre otras, que por ahí practicamos. ¿Qué le decís a los sectores de la comunidad científica que critican? Porque nos pasó en algún momento que trajimos gente a conversar de esto y critican de que en realidad no hay una demostración científica de esta práctica. Yo le diría que la inteligencia de la persona hoy, antes una persona inteligente era alguien en matemática, ¿no? Como alguien que un genio en matemática, un genio en química, en física, y se decía que esa era la persona inteligente. Uh-huh. Hoy en día se sabe y está comprobado que hay 11 tipos de inteligencia. Entonces una persona que se cierra en su idea y que cree que su idea es la única real. Estamos hablando en todo, estamos con el mundial ahora, ¿no? Con los fanáticos. Sí. Y no hay diferencia entre un fanático de fútbol, un fanático religioso, un fanático político o un fanático científico. A mí me gusta mucho estudiar, escuchar científicos que están como a la vanguardia de la ciencia, de la física cuántica, de la psicología, de la psiquiatría, perdón. Hay un psiquiatra súper reconocido que se llama Gabor Maté. Es una persona que él te habla, pero te habla con una emocionalidad
Y él está hablando hoy en día de la importancia de dejar de ponerle etiquetas a las personas, ¿no? De la enfermedad de, bueno, esta persona es bipolar o esta persona es depresiva. No, esta persona está transitando ahora por un problema, por un dolor, y lo importante es que a poderlo acompañar a que lo haga. Entonces, a las personas que critican mucho, yo les diría eso, ¿por qué te cuesta tanto abrir? No digo que ya de una vas a creer en todo y le vas a decir a todo que sí, pero hay una herida ahí. ¿Por qué no podés abrirte y conectar con que hay otras opciones, con que las personas pueden elegir otra cosa y que podemos coexistir? Incluso podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro. No tenemos por qué atacarnos. Mm, Entonces, le diría eso, como que, porque está bueno para la vida, ¿no? Implementar eso de, como dijiste al principio, curiosidad. Tengo la curiosidad. ahí va. Y por ejemplo, ¿existe culpa emocional de las personas que van y bueno, me enfermé por tapar tal o cual cosa? Sí. Sí. Sí, y generalmente tratamos de no hablar de culpa y hablar de responsabilidad. Porque la culpa te deja como en eso, ¿no? Bueno, pasó tal cosa, yo tendría que haber hecho eso, Claro. ya está. Pero la responsabilidad es, bueno, pero mi vida es mi responsabilidad. Y tal vez no puedo cambiar el pasado si hice algo que hoy con este nivel de conciencia me doy cuenta que no estuvo bueno. Pero esa persona no era esta. Natalia hizo cosas hace 20 años, esa Natalia ya no existe prácticamente. Entonces, es un mecanismo que hace la mente. Nuestra mente le gusta generar problemas, buscar problemas, cosas en el pasado y generar problemas en el futuro. Es la manera que tiene de escapar del momento presente. Entonces, me vuelvo a traer para acá y decir, bueno, pero hoy me convertí en esta persona, tengo otras herramientas. Si estoy mirando para atrás y lo estoy viendo diferente, es porque cambié, es porque aprendí. Entonces, y ahí está la responsabilidad. En mi vida hoy está pasando algo similar, ¿cómo lo podría hacer diferente? ¿Cómo podría...? Hay una frase que a mí me encanta que dice, convertite en el adulto que te hubiera gustado tener cerca cuando eras niño. Esa frase me parece genial porque también nos da como una dirección hacia donde nos queremos convertir. Claro. No sé cuánto tiempo llevamos hablando, porque en realidad a mí personalmente me cuesta mucho traer un cuestionario, porque yo cuando hago el programa de 1 o 2 horas solo traigo una ayuda a memoria después, pero esto me parecía que era necesario. Para el final, decime qué es la tristeza para vos. La tristeza es un indicador de que podemos hacer algún cambio en nuestra vida. Las emociones, nosotros las trabajamos como mensajeros. El enojo, por ejemplo, me dice que algo me dolió, que pasó algo, eso que pasó me dolió, y el enojo viene para decirme que me aleje de eso. Y generalmente tratamos de pelear contra el enojo, ¿no? No me tengo que enojar. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te enojaste? Y entonces la tristeza me muestra una herida. Cuando algo me genera tristeza es, bueno, esta situación que me está dando tristeza, que me pone triste, ¿por qué es? En biodecodificación también hablamos de ciclos biológicos memorizados, que son cosas que se repiten. Entonces, a veces esta tristeza que puedo estar sintiendo hoy está conectada con algo que me pasó a los 10 años y que en ese momento no tuve la capacidad de procesarlo porque era un niño en la vida. Entonces la tristeza siempre es un mensajero y tratamos de huirle. Trabajamos nosotros la depresión como una tristeza larga. Uh-huh. Cuando una persona tuvo tristeza durante mucho tiempo, pierde el inconsciente que hace, saca el impulso de vida, porque necesita que vaya para adentro, no lo está haciendo, no está parando a escucharse. Entonces aparece la depresión. Por eso el mensaje más importante de la biodecodificación es que la enfermedad te viene a hablar, la enfermedad te está dando un mensaje. Tu cuerpo no es tu enemigo,
tu cuerpo no te está atacando, tu cuerpo te está mostrando algo para que vos lo puedas sanar. Entonces la tristeza es un mensaje que hay que escuchar. Antes nos decían, no, seguí, trabajá y se te pasa, ¿verdad? Agarrá la pala. Pero la tristeza es un mensaje. Hay que parar, perderle el miedo, porque muchas veces nos da miedo sentir esas emociones, porque están catalogadas como malas. Me ha pasado de gente, por ejemplo, que ha perdido un ser muy querido y que a los 8 meses siguen tristes y me dicen, no, pero yo no puedo estar triste. Claro que sí. A veces no somos conscientes de que las cosas que nos pasan duelen, queremos seguir en automático, como con el cuerpo. Tenemos una gripe y le damos Perifar, le damos y queremos seguir. Pará, escuchá, tomate 5 minutos. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Dónde te está doliendo? La tristeza, como todas las emociones, es eso, es un mensaje. ¿Y qué pasa con, hoy se escucha decir que las generaciones nuevas son de cristal, porque no están acostumbradas al sufrimiento que la vida es, porque no todo es divino, color de rosa, y entonces capaz que, seguro como vos dijiste, antes no tenían tiempo de ponerse a decir, ay, mirá lo que... Hoy sí. Entonces, ¿qué pasa con esta generación que vemos que no está acostumbrada al sufrimiento? Y bueno, eso es como un poco como lo que hablábamos hoy, que la generación anterior fue como medio de roca, ¿no? Como, listo, no hay que sentir, hay que seguir para adelante, la vida sigue, las cosas pasan. Y esta generación de cristal la criamos nosotros. Totalmente. Entonces los hijos son grandes maestros porque nosotros le vamos a dar a nuestros hijos lo que nosotros inconscientemente necesitamos. Hay una autora argentina que se llama Laura Gutman, que tiene un libro divino que se llama El poder del discurso materno, que explica mucho esto de nosotros, en nuestros hijos, nos vemos a nosotros. Estamos proyectando en ellos. Entonces, lo que nosotros creemos que ellos necesitan habla de nuestras necesidades. Sí, ellos nada que ver. Y claro, lo que nosotros les damos a ellos, las libertades, esta necesidad de alejarlos del sufrimiento, que la pasen bien, que sean más libres sus emociones, que puedan... estamos tratando de dárnoslo a nosotros. Es lo que nosotros nos gustaría tener más. Entonces, esta generación viene como esto, ¿no? El péndulo de, ok, hay una generación que la pasó muy mal, que sufrió mucho y que está criando estos hijos conectados con sus emociones. Después será trabajo de estos hijos aprender que, bueno, que la vida pasa, que las cosas pasan y que la importancia de que uno elige cómo puede reaccionar ante la vida, pero pasa eso, o sea... Claro, pero lo que vemos, lo que vemos nosotros en eso son las consecuencias. Que como después, sociedad. Claro, que después nosotros, ay, mirá papá lo que me pasó, mirá mamá que... Y bueno, eso me parece que es un miedo a que nos pase... Sí. Lo que nos pasó o lo que no nos pudo pasar de casualidad. Sí, venimos de una generación como obsesivas por el control, pero aprendido, ¿no? Tenemos que controlar la situación, porque muchas veces tuvimos infancias complicadas, entonces tenemos que estar como sobreadaptados al ambiente, a saber qué está pasando en cada situación, qué lugar estoy ocupando yo. Necesito tener como el control de la situación. Y cuando criamos estos hijos de esta manera, ¿qué pasa? Automáticamente volvemos a querer controlar la situación. Como que no, este chiquilín no debería ser así, tendría que estar haciendo otra cosa. Sí, Volvemos como al automático, le queremos decir lo que tiene que hacer. Y ahí está como el aprendizaje también como papás, de tomar la distancia, no digo en casos extremos, obvio, ¿no? Pero, ok, tiene otras herramientas, porque... tener un poco de amor hacia nosotros, decir, bueno, los criamos nosotros también. Entonces es como, bueno,
tomar un poquito de distancia y decir, bueno, ¿y vos cómo lo resolverías? ¿Vos cómo lo harías? Porque también ahí está el aprendizaje. Ellos tal vez tienen ideas y maneras de hacer las cosas completamente distintas, que no quiere decir que sean malas, son distintas. Entonces también nos toca hacer ese pequeño desapego, porque como mamá, también tengo un varón de 19, como mamá no es fácil decir, bueno, listo, corazón, Sí, ya arreglate está, ¿no? como Uno está puedas. ahí como siempre queriendo saber y Mm. queriendo controlar, y le digo, no le digo. Claro. Pero nos toca también confiar en que tienen otras herramientas, que fueron criados diferentes, sí, pero que están en otro mundo. El mundo en el que nosotros nos criamos no es el mundo en el que se criaron ellos. Entonces, hacer ese pasito. Bueno, Natalia, yo prometo en la próxima Sí. esmerarme un poquito más. No, estuvo Con- genial. y bueno, convocarte nuevamente para otra curiosidad de parte nuestra, porque no dejamos de ser inconscientes. Así que muchas gracias por compartir este rato, fue muy, muy ameno. Bueno, muchísimas gracias de mi parte también, súper contenta. Y si le puedo dejar algo a la gente es eso, que está bien sentir, que las emociones son mensajeros, que las escuchen y si no están pudiendo que busquen a alguien que los pueda acompañar en ese proceso, porque la terapia es eso, es un acompañamiento para que la persona vuelva a su centro. Jung decía que la persona llega con el problema, pero la persona también tiene el recurso. Entonces, confiar en buscar a un buen terapeuta, un psicólogo, alguien que los acompañe, pero que empiecen ese camino porque es un camino hermoso de libertad. Bien, a propósito de eso, nosotros tenemos ahí para pasar el número de Natalia, que lo vamos a pasar después ahí. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. próxima. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti.